Jung es un nombre reconocido mundialmente, pero existe un filósofo considerado demasiado peligroso para ser conocido, tan peligroso que su propia comunidad lo expulsó, tan peligroso que sus libros fueron prohibidos durante siglos. Y hoy, usted descubrirá por qué Baruch Spinoza representa una amenaza mucho mayor al sistema que la que Carl Jung jamás representó. El nombre es Spinoza, y si nunca ha oído hablar de él con la misma veneración que de Jung, no es coincidencia, es el resultado de una censura sistemática que duró 300 años, porque las ideas de Spinoza no solo cuestionan nuestra psique, destruyen la base del control sobre la que se ha construido nuestra sociedad. Jung nos habla del inconsciente colectivo. Spinoza nos habla de algo mucho más peligroso, cómo liberarnos completamente del control externo. Jung analiza nuestros complejos psicológicos. Spinoza nos enseña a disolverlos de raíz. Jung cartografía la psique humana. Spinoza revela cómo trascenderla por completo. Y aquí está el terror al que debe enfrentarse. Mientras usted estudia a Jung, creyendo acceder a un conocimiento profundo, existe un nivel de comprensión mucho más radical que se le está ocultando deliberadamente. Un conocimiento que, si se aplica, le haría completamente inmune a la manipulación emocional, mental y social. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué se enseña a Jung en las universidades y Spinoza es solo una nota al pie? ¿Por qué los psicoterapeutas junguianos son celebrados y los filósofos espinosistas son prácticamente inexistentes? La respuesta le sorprenderá. Jung, por más revolucionario que sea, todavía opera dentro de los límites aceptables del sistema. Nos ayuda a adaptarnos mejor a la realidad existente. Spinoza nos muestra cómo volvernos completamente independientes de esa realidad. Jung nos convierte en personas más funcionales dentro de la sociedad. Spinoza nos hace personas libres de la sociedad, y una persona verdaderamente libre representa la peor pesadilla de cualquier sistema de control. Déjeme contarle exactamente lo que le sucedió a Spinoza. En 1656, a los 23 años, fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam, no por herejía común, sino por ideas tan peligrosas que los propios líderes religiosos temieron lo que podría ocurrir si esas ideas se difundieran. El decreto de excomunión existe todavía hoy, y las palabras son absolutamente aterradoras. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y la indignación del Señor se inflamen contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto miedo a un joven de 23 años? Porque Spinoza descubrió algo que ningún sistema de poder quiere que usted sepa, que toda autoridad externa es fundamentalmente una quimera, que toda forma de control emocional puede disolverse a través del conocimiento correcto, que usted y puede volverse completamente inmune al miedo, a la culpa, a la ansiedad y a la manipulación social. Jung le ayuda a comprender sus traumas para que pueda vivir mejor con ellos. Spinoza le muestra cómo volverse invulnerable a nuevos traumas. Jung le enseña a integrar su sombra para ser una persona más completa. Spinoza le enseña a trascender completamente la dualidad luz-sombra. Jung le ofrece la individuación dentro del mundo. Spinoza le ofrece la emancipación del mundo, y aquí está el terror interior que usted lleva sin darse cuenta. Mientras cree que está evolucionando estudiando psicología junguiana, existe un nivel de evolución mucho más profundo que se le está negando deliberadamente. Un nivel donde usted se vuelve completamente independiente de la aprobación externa, la validación social y el control emocional de cualquier tipo.
Piense conmigo por un momento. ¿Cuántas veces hoy se ha sentido ansioso por algo que aún no ha sucedido? ¿Cuántas veces esta semana se ha sentido culpable por algo que ni siquiera era su responsabilidad directa? ¿Cuántas veces este mes ha tomado decisiones basadas en el miedo al juicio de los demás en lugar de lo que realmente creía que era correcto? Todo esto sucede porque todavía no conoce el método espinosista de liberación mental. Un método tan eficaz que fue considerado demasiado peligroso para ser enseñado abiertamente durante 3 siglos. Un método que disuelve de raíz la capacidad de cualquier fuerza externa para controlar sus emociones. Jung revolucionó nuestra comprensión de la mente humana y merece todo el crédito por ello. Pero Jung todavía acepta que existen fuerzas externas legítimas que deben influirnos. Spinoza va mucho más allá. Él prueba matemáticamente que toda influencia externa sobre nuestras emociones se basa exclusivamente en conocimiento inadecuado, y que a través del conocimiento adecuado podemos volvernos completamente autónomos emocionalmente. Déjeme darle un ejemplo práctico que demostrará la diferencia radical entre estos enfoques. Imagine que tiene miedo de hablar en público. Jung investigaría los orígenes de ese miedo. Tal vez lo conectaría con traumas de la infancia. Trabajaría con el arquetipo del juez interior. Le ayudaría a integrar aspectos rechazados de su personalidad. Y gradualmente mejoraría su relación con hablar en público. Spinoza haría algo completamente diferente. Él diría: este miedo existe solo porque usted no comprende completamente la naturaleza determinista de la realidad. Cuando comprenda que la reacción de las personas está determinada por sus propias limitaciones y no por su desempeño. Cuando comprenda que su ansiedad se basa en proyecciones futuras que existen solo en su imaginación. Cuando perciba que su necesidad de aprobación se basa en ideas confusas sobre su identidad, el miedo simplemente desaparece, no disminuye, no se controla a través de técnicas de relajación, no se gestiona a través del pensamiento optimista, desaparece completamente, porque se ha disuelto en su origen el conocimiento inadecuado que lo sustentaba. Esto es profundamente peligroso para cualquier sistema que depende de personas controlables. Porque una persona sin miedo es incontrolable. Una persona que no siente culpa no puede ser manipulada a través del chantaje emocional. Una persona que no busca aprobación externa no puede ser comprada o sobornada emocionalmente. Una persona que comprende la naturaleza ilusoria de la autoridad externa no puede ser dominada a través de jerarquías artificiales. Y el sistema necesita personas controlables para funcionar. Por eso Jung es aceptado en las universidades y Spinoza es prácticamente ignorado. Por eso existen miles de psicoterapeutas junguianos y casi ningún filósofo espinosista en práctica. Por eso conoce conceptos como anima, animus, sombra, pero probablemente nunca ha oído hablar de conatus, beatitud o conocimiento intuitivo. Jung nos convierte en mejores personas dentro del sistema existente. Spinoza nos convierte en personas libres del sistema existente. Y la libertad real siempre ha sido considerada peligrosa para quienes tienen interés en mantener el control. Prepárense para algo que les helará hasta los huesos. La obra maestra de Spinoza, La ética demostrada según el orden geométrico, solo se publicó después de su muerte. ¿Por qué? Porque Spinoza sabía que, de publicarla en vida, no solo sería perseguido personalmente, sino que sus ideas serían aplastadas antes siquiera de poder expandirse. Entonces, ideó una estrategia genial.
escribió sus verdades más revolucionarias, utilizando un lenguaje geométrico, proposiciones, demostraciones, corolarios, para que pareciera solo filosofía abstracta a los ojos de los censores. Pero en realidad estaba codificando un manual completo de liberación mental, y esas verdades no son abstractas, son intensamente prácticas, aplicables a vuestras vidas hoy mismo, tan poderosas que pueden disolver completamente vuestra dependencia emocional de cualquier forma de autoridad externa en cuestión de semanas. Jung nos enseñó sobre complejos psicológicos autónomos que dominan nuestra psique. Spinoza nos enseñó cómo disolver esos complejos por completo. Jung nos mostró cómo los arquetipos, el anima, el animus y la sombra, que representan aspectos inconscientes de nuestra personalidad, influyen en nuestro comportamiento. Spinoza nos mostró cómo volvernos completamente independientes de esas influencias. Jung nos reveló la sincronicidad entre el mundo interno y externo. Spinoza nos reveló cómo trascender completamente esa dualidad. Imaginen por un momento cómo sería vuestra vida si fueran personas que nunca sienten envidia. No porque la repriman, sino porque comprenden tan claramente la naturaleza de la realidad que la envidia se vuelve literalmente imposible. Una persona que nunca siente rabia destructiva porque entiende que la rabia es solo una pasión basada en ideas confusas sobre cómo debería funcionar el mundo. Una persona que nunca siente ansiedad paralizante porque percibe que la ansiedad es solo una proyección mental de escenarios futuros basados en una comprensión incompleta del presente. Esa persona sería imposible de controlar a través del miedo, imposible de manipular a través de la culpa, imposible de chantajear a través de la vergüenza, imposible de presionar a través de la aprobación social. Sería una persona verdaderamente libre, y una sociedad llena de personas verdaderamente libres sería imposible de gobernar a través de los métodos actuales de control social. Por eso Spinoza es más peligroso que Jung. Jung nos ayuda a funcionar mejor dentro de la matrix psicológica y social. Spinoza nos muestra cómo salir completamente de la matrix. Jung creó un lenguaje sofisticado para hablar sobre nuestro sufrimiento psicológico. Spinoza creó una tecnología precisa para eliminarlo de raíz. Jung nos dio mapas detallados para navegar por el laberinto complejo de la psique humana. Spinoza nos dio la llave maestra para salir del laberinto por completo. Y aquí está el peligro interior más profundo que necesitan reconocer urgentemente. Podrían estar desperdiciando años preciosos de vuestra vida intentando entender, integrar y armonizar aspectos de vuestra personalidad que en realidad pueden ser completamente disueltos a través del método spinozista en una fracción del tiempo. Podrían estar trabajando exhaustivamente con síntomas psicológicos cuando deberían estar atacando la causa raíz única. Podrían estar haciendo terapia para lidiar con la ansiedad cuando podrían estar aplicando el conocimiento adecuado para disolver la ansiedad completamente. Podrían estar estudiando sus patrones neuróticos cuando podrían estar trascendiendo la neurosis enteramente. Porque la causa raíz de todo sufrimiento psicológico, según Spinoza, es siempre exactamente la misma: conocimiento inadecuado de la realidad. Y cuando ese conocimiento se vuelve adecuado a través del método correcto, el sufrimiento desaparece automáticamente. No necesita ser gestionado, no necesita ser integrado, no necesita ser aceptado. Simplemente deja de existir. No es supresión, donde empujan el problema debajo de la alfombra. No es sublimación, donde transforman la energía del problema en algo más aceptable.
No es integración, donde aprenden a convivir armoniosamente con el problema. Es disolución completa, donde el problema deja de existir porque la base que lo sustentaba ha sido eliminada. Les asusta, debería asustarles, porque significa que podrían estar mucho más cerca de la libertad total de lo que jamás imaginaron posible. Pero también significa que existen fuerzas poderosas interesadas en mantenerles lejos de esa libertad. Fuerzas que lucran con vuestra dependencia emocional, fuerzas que se benefician de vuestra necesidad de aprobación, fuerzas que prosperan manteniéndoos en un estado de ansiedad controlable. Suscríbanse al canal ahora y comenten abajo. ¿Habían oído hablar de Spinoza antes de este video? ¿Cuál fue vuestra primera reacción al descubrir que existe un nivel de liberación mental mucho más allá de lo que Jung ofrece? Porque este es exactamente el objetivo de nuestro canal: crear una comunidad valiente de personas que no se conforman con medias verdades psicológicas, personas que quieren acceder al conocimiento que realmente libera de forma definitiva. Personas lo suficientemente valientes como para cuestionar por qué ciertas ideas revolucionarias son sistemáticamente promocionadas, mientras que otras son deliberadamente censuradas. Compartan vuestra experiencia en los comentarios. ¿Cuántas veces han sentido que estaban siendo controlados emocionalmente por fuerzas que ni siquiera podían identificar claramente? Vamos a construir juntos una comunidad de personas en proceso de emancipación real. Lo que viene a continuación revelará exactamente cómo Spinoza desarrolló su método revolucionario para disolver completamente nuestra dependencia emocional de cualquier autoridad externa. Descubrirán las técnicas específicas que codificó en la ética y, lo más importante, cómo aplicar esas técnicas en vuestras vidas hoy mismo para comenzar vuestra jornada de liberación total. Pero antes de revelar el método de Spinoza, necesitan entender por qué es tan radical que cualquier cosa que Jung jamás propuso. Jung trabaja con la integración de opuestos. Spinoza demuestra que los opuestos son solo quimeras creadas por un conocimiento inadecuado. Jung habla sobre la autorrealización como un proceso de convertirse en quien realmente eres. Spinoza demuestra que la propia idea de un yo separado e individual es el origen de todo sufrimiento. Esto es aterrador para la mayoría de las personas, porque significa que todo lo que creen sobre sí mismos puede estar fundamentalmente equivocado. Todo lo que consideran su personalidad única puede ser solo una colección de reacciones automáticas basadas en una comprensión limitada de la realidad. Jung ofrece la esperanza de que puedan mejorar su personalidad. Spinoza ofrece algo mucho más radical: la posibilidad de trascender completamente la necesidad de tener una personalidad fija. Jung promete que pueden integrar sus aspectos sombríos. Spinoza demuestra que la sombra y la luz son conceptos que solo existen en la imaginación humana limitada. Déjenme mostrarles cómo funciona en la práctica. ¿Conocen esa sensación? De celos que a veces les domina completamente. Jung diría que necesitas explorar tus heridas de abandono, trabajar con los arquetipos de posesión, integrar tu necesidad de control, un proceso largo y complejo de autorrealización. Spinoza diría algo completamente diferente. Él demostraría que los celos son siempre el resultado de tres ideas inadecuadas simultáneas. Primero, la quimera de que posees a otra persona. Segundo, la fantasía de que tu bienestar depende del comportamiento ajeno. Tercero, la confusión entre amor y dependencia emocional, cuando comprendes adecuadamente que no puedes poseer a otro ser humano, que tu bienestar es independiente de las acciones ajenas
y que el amor verdadero es alegría compartida sin dependencia. Los celos no necesitan ser trabajados ni integrados. Simplemente desaparecen, porque la base conceptual que los sustentaba se ha disuelto. Esto no es teoría abstracta, es tecnología mental aplicada y funciona con cualquier emoción destructiva: raiva, envidia, miedo, culpa, vergüenza, ansiedad. Todas ellas se basan en un conocimiento inadecuado sobre la naturaleza de la realidad. Todas ellas pueden ser disueltas a través de la comprensión adecuada, pero aquí está el peligro que te mantiene preso. Has sido condicionado a creer que necesitas tus emociones negativas, que forman parte de quien eres, que sin ellas perderías tu humanidad. Esto es exactamente el tipo de conocimiento inadecuado que Spinoza identificó como la raíz de todo sufrimiento. La verdad es que no necesitas ninguna emoción negativa para ser una persona completa. No necesitas ansiedad para ser prudente. No necesitas culpa para ser ético. No necesitas rabia para defenderte. No necesitas envidia para ser ambicioso. Todas esas emociones negativas son solo señales de una comprensión inadecuada de la situación. Una persona con conocimiento adecuado es naturalmente prudente sin ansiedad, naturalmente ética sin culpa, naturalmente asertiva sin rabia, naturalmente motivada sin envidia, porque actúa a partir de la comprensión clara, en lugar de la reacción emocional confusa. Esto es lo que Spinoza llamó beatitud. No es un estado místico alcanzado a través de prácticas espirituales. Es el resultado natural e inevitable del conocimiento adecuado sobre la realidad. Es en lo que te conviertes cuando dejas de operar a partir de ideas confusas sobre ti mismo y sobre el mundo. Jung nunca prometió esto. Jung nunca dijo que podrías vivir completamente libre del sufrimiento psicológico. Al contrario, Jung consideraba el sufrimiento una parte necesaria de la condición humana. Spinoza probó que esta creencia es solo otra idea inadecuada que puede ser disuelta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente peligrosa para el sistema. Una persona en estado de beatitud no puede ser controlada a través del miedo, manipulada a través de la culpa o comprada a través de promesas de alivio del sufrimiento, porque ya ha trascendido la capacidad de sufrir psicológicamente. Imagina una sociedad donde la mayoría de las personas vivieran en beatitud espinosista. ¿Cómo gobernarías a personas que no sienten miedo al futuro? ¿Cómo venderías productos a personas que no sienten inadecuación personal? ¿Cómo mantendrías jerarquías sociales a personas que comprendieron la naturaleza ilusoria de la autoridad externa? Sería imposible, y por eso estas ideas fueron censuradas durante 3 siglos. Pero ahora te enseñaré exactamente cómo Spinoza desarrolló su método. Comenzó con una percepción simple, pero revolucionaria. Toda emoción negativa está siempre basada en ideas inadecuadas sobre 3 aspectos fundamentales de la realidad. Primer aspecto: la naturaleza del yo. La mayoría de las personas cree que son una entidad separada e independiente, luchando contra un mundo hostil. Spinoza demostró que esto es una ilusión completa. No estás separado de la realidad. Eres una expresión singular de la misma sustancia infinita que constituye todo lo que existe. Cuando comprendes esto adecuadamente, la sensación de aislamiento y lucha contra el mundo desaparece automáticamente. Segundo aspecto: la naturaleza de la causalidad. La mayoría de las personas cree que los eventos ocurren aleatoriamente o son causados por fuerzas misteriosas. Spinoza demostró que todo lo que ocurre
Es resultado de causas naturales necesarias. Cuando comprendes adecuadamente la cadena causal que produce cualquier situación, la ansiedad sobre el futuro y el resentimiento sobre el pasado desaparecen automáticamente. Tercer aspecto, la naturaleza de la libertad. La mayoría de las personas cree que la libertad significa poder hacer cualquier cosa que quiera. Spinoza demostró que la verdadera libertad es actuar de acuerdo con tu naturaleza esencial, sin ser determinado por causas externas. Cuando comprendes adecuadamente tu naturaleza esencial, la necesidad de aprobación externa y el miedo al juicio ajeno desaparecen automáticamente. Estos tres aspectos forman lo que Spinoza llamó conocimiento intuitivo. No es conocimiento que aprendes a través de libros. Es conocimiento que desarrollas a través de la contemplación directa de la realidad. Y cuando este conocimiento se vuelve estable, entras en lo que él llamó amor dei intellectualis, amor intelectual a Dios o a la naturaleza. Esto no tiene nada que ver con la religión tradicional. Es un estado donde percibes tu unidad fundamental con toda la realidad y sientes alegría constante por simplemente existir. Es un estado donde actúas siempre de acuerdo con tu naturaleza más profunda, sin ser influenciado por presiones externas. Es un estado donde eres completamente libre, porque comprendes completamente tu necesidad. Jung nunca ofreció nada parecido a esto. Jung ofrecía integración dentro de la condición humana limitada. Spinoza ofrece la trascendencia completa de esa limitación, y aquí está el método práctico que desarrolló para alcanzar esa trascendencia. Siempre que sientas cualquier emoción negativa, en lugar de intentar controlarla o integrarla, te haces tres preguntas específicas. Primera pregunta: ¿qué idea inadecuada sobre mi naturaleza está creando esta emoción? Si es ansiedad, probablemente te estás viendo como separado y vulnerable. Si es rabia, probablemente te estás viendo como víctima de fuerzas externas. Si es envidia, probablemente te estás viendo como deficiente en relación a otros. Segunda pregunta: ¿qué idea inadecuada sobre la causalidad está creando esta emoción? Si es culpa, probablemente estás asumiendo responsabilidad por causas que están más allá de tu control. Si es miedo, probablemente estás imaginando efectos que no siguen necesariamente de las causas presentes. Si es resentimiento, probablemente estás negando la necesidad natural de los eventos pasados. Tercera pregunta: ¿qué idea inadecuada sobre la libertad está creando esta emoción? Si es frustración, probablemente estás intentando controlar resultados externos. Si es vergüenza, probablemente estás buscando aprobación en lugar de seguir tu naturaleza esencial. Si es desesperación, probablemente has perdido el contacto con tu capacidad natural de actuar. Cuando identificas esas ideas inadecuadas y las sustituyes por una comprensión adecuada, la emoción negativa se disuelve inmediatamente, no porque la hayas suprimido, sino porque has removido la base conceptual que la sostenía. Este es el método espinosista de emancipación mental. Es preciso, es eficaz y es peligroso para cualquier sistema que depende de personas emocionalmente dependientes. Pero aquí está el terror final que debes enfrentar. Quizá no quieras ser completamente libre. Quizá tengas miedo de descubrir quién eres realmente, cuando ya no estás reaccionando a partir de emociones negativas. Quizá tengas miedo de perder tus excusas para no actuar de acuerdo con tu máximo potencial. Porque una persona en beatitud espinosista, recuerden, beatitud en Spinoza se refiere a un estado de plena realización y satisfacción, ya no puede culpar a las circunstancias externas por su vida. No puede usar la ansiedad como excusa para evitar los desafíos.
No puede usar la rabia como justificación para un comportamiento destructivo. Debe asumir la responsabilidad completa por su experiencia de la realidad, y eso asusta a la mayoría de las personas. Es más cómodo creer que sus emociones negativas son naturales e inevitables. Es más fácil aceptar que el sufrimiento forma parte de la condición humana. Es menos desafiante trabajar con los síntomas que disolver las causas. Por eso, Jung es más popular que Spinoza. Jung ofrece alivio del sufrimiento sin exigir la trascendencia completa de la dependencia emocional. Spinoza exige que te conviertas en una persona completamente diferente. Pero si tienes el valor de aplicar el método spinozista, si tienes la determinación de cuestionar todas tus ideas inadecuadas sobre la realidad, si tienes la disposición para disolver completamente tu dependencia de la aprobación externa, puedes alcanzar un nivel de libertad que la mayoría de las personas ni siquiera imagina posible. Puedes convertirte en una persona que actúa siempre a partir de la alegría en lugar del miedo, de la comprensión en lugar de la confusión, del amor en lugar de la necesidad. Puedes volverte completamente inmune a la manipulación emocional, al chantaje psicológico y al control social. Puedes volverte verdaderamente libre, y una persona verdaderamente libre es lo más peligroso que existe para cualquier sistema basado en el control. Es por eso que intentaron censurar a Spinoza. Es por eso que, incluso hoy, sus ideas son marginadas. Es por eso que probablemente nunca habías oído hablar de él antes de este vídeo, pero ahora lo sabes. Ahora tienes acceso al conocimiento que se consideró demasiado peligroso para ser enseñado abiertamente. Ahora puedes elegir entre seguir siendo una persona bien ajustada dentro del sistema o convertirte en una persona completamente libre del sistema. La elección es tuya. Pero recuerda, una vez que comprendes adecuadamente la naturaleza de la realidad, no hay vuelta atrás. Una vez que experimentas la beatitud, no hay manera de aceptar el sufrimiento innecesario. Una vez que te vuelves libre, no hay manera de volver a ser esclavo. Por eso este conocimiento es peligroso, no para ti, sino para todos los que lucran manteniendo tu potencial limitado. Ahora entiendes por qué Spinoza es más peligroso que Jung. Ahora sabes por qué intentaron censurar sus ideas. Ahora tienes la llave para tu completa emancipación. Úsala con sabiduría.